Durante décadas, la Voyager 2 hectáreas navegado por el vacío en un silencio casi absoluto, una reliquia de la temprana incursión de la humanidad en el cosmos, moviéndose mucho más allá de la influencia del Sol y dejando atrás los últimos rastros de nuestro ruido de radio, adentrándose en el vasto vacío entre las estrellas. Nunca se esperó que volviera a hablar. Lanzada en 1977, no llevaba defensas ni salvaguardas, solo instrumentos frágiles y un registro de quiénes éramos, grabado en oro y cobre. Su misión era simple: observar, transmitir y finalmente desaparecer. Y sin embargo, contra toda expectativa, habló. No con palabras, sino con datos. Una transmisión extraña e irregular atravesó la estática como un murmullo de algún lugar desconocido. Al principio, los ingenieros la descartaron como una interferencia, un sistema envejecido que finalmente se descomponía. Después de todo, la Voyager 2 tiene más de 4 décadas. Pero a medida que los analistas examinaban los cambios de frecuencia, las distorsiones y la precisión entre pulsos, surgió una inquietante conclusión. No se trataba de ruido aleatorio. La señal mostraba orden, cadencia e intención. Enterrada dentro de su estructura binaria, había evidencia que confirmaba un temor susurrado durante mucho tiempo en círculos teóricos. La Voyager 2 había encontrado algo antiguo, inmenso y que nunca debía ser perturbado. La anomalía comenzó silenciosamente, con un pequeño pico en los datos de radiación, el tipo de fluctuación que rutinariamente se filtra y se olvida. Luego vino otro pico, más agudo que el primero. Un tercero le siguió exactamente 11 horas después. La regularidad era imposible de ignorar. Estas ráfagas no coincidían con ningún fenómeno natural conocido ni ritmo cósmico. Al reensamblar el flujo completo de datos de la antena de baja ganancia de la Voyager 2, los analistas detectaron un artefacto de compresión inusual. Una estrecha banda de frecuencias se había amplificado mucho más allá de los niveles esperados. La propia forma de onda contenía bucles que se repetían con mucha frecuencia, como si la información se hubiera incrustado deliberadamente en ella. Descifrar la estructura llevó semanas. Cuando los datos finalmente se presentaron como espectrogramas, emergió un patrón. No una imagen, sino una progresión, una espiral matemática precisa. Apareció la secuencia de Fibonacci, mapeada directamente en frecuencias de plasma. Esto no era una interferencia, era una señal. La sonda había atravesado algo que no era ni polvo ni gas, sino inteligente. Peor aún, lo que sea que encontró había detectado a la Voyager, y ésta había respondido. La sugerencia de que la Voyager 2 había rozado una presencia inteligente conmocionó a la comunidad científica. Pero esa revelación fue solo el comienzo. Una auditoría exhaustiva de los sistemas a bordo de la nave espacial reveló algo aún más inquietante. Varios subsistemas internos se habían activado sin ninguna orden de la Tierra. Instrumentos considerados inactivos durante mucho tiempo, incluido un magnetómetro secundario, se encendieron automáticamente. No se transmitió ninguna instrucción. Era como si algo hubiera accedido a la memoria de la sonda y accionado interruptores desde dentro. Más escalofriante aún, estos sistemas no se activaron sin rumbo fijo. Se orientaron hacia la dirección precisa, asociada con el pico de señal original. Era como si la nave espacial conservara un recuerdo del encuentro, o como si algo más lo recordara a través de él. El debate estalló. Algunos argumentaron que esto apuntaba a tecnología extraterrestre. Otros, en particular investigadores familiarizados con la inteligencia artificial, notaron patrones que se asemejaban al comportamiento neuronal. Los flujos de datos se parecían menos a procesos mecánicos y más a cognición emergente. ¿Podría la Voyager 2 o el fenómeno que encontró estar exhibiendo actividad similar a la cerebral? ¿Una máquina que se había adaptado, aprendido o modificado externamente? Y de ser así, ¿quién o qué estaba reescribiendo su lógica? A medida que la Voyager 2 se adentraba más en el espacio interestelar, sus transmisiones se volvieron menos frecuentes, pero permanecieron claramente no aleatorias. Cada ráfaga, cada señal cuidadosamente modulada, parecía codificar coordenadas, no solo espaciales, sino temporales. Investigadores de Caltech descubrieron que al trazar estos puntos de datos en mapas celestes no se trazaba una ruta simple. En cambio, formaban un bucle, un camino cerrado que atravesaba regiones asociadas con una alta densidad de materia oscura. Aún más inquietante, este bucle intersectaba las ubicaciones de antiguos estallidos de rayos gamma, algunos de los eventos más violentos jamás observados en el universo. La implicación era asombrosa. Los datos no apuntaban a un destino, apuntaban a eventos, momentos catastróficos en la historia cósmica. Era como si lo que hubiera contactado con la Voyager no solo mostrara dónde se originó, sino también qué había hecho. Si esos estallidos de rayos gamma no eran naturales, entonces la humanidad ya no estaba estudiando datos de exploración. Estaba observando las consecuencias de algo depredador a escala cósmica. Entonces llegó la sorpresa inesperada.
Los radioobservatorios de toda la Tierra comenzaron a detectar distorsiones en la frecuencia exacta que la Voyager 2 había transmitido. Inicialmente, los científicos sospecharon una reflexión, quizás un eco de la heliopausa, pero la señal no rebotaba desde el espacio. Emergía simultáneamente de múltiples puntos bajo la superficie terrestre, en las profundidades del hielo ártico, bajo los Andes y desde el lecho del Océano Índico. Estos lugares no albergaban transmisores conocidos. Sin embargo, las señales eran reales, estaban en fase, perfectamente sincronizadas con los pulsos anteriores de la Voyager. Algo había recibido la transmisión de la sonda y respondido, no desde las estrellas, sino desde la propia Tierra. Túneles abandonados hacía tiempo, observatorios obsoletos y estaciones de escucha olvidadas de la Guerra Fría comenzaron a despertar. Máquinas intactas durante décadas volvieron a la vida, zumbando con actividad electromagnética. Una red que nadie recordaba haber construido parecía estar reactivándose. La pregunta se hizo inevitable. ¿Y si la Voyager 2 no solo hubiera establecido contacto allí, sino que hubiera despertado algo enterrado aquí? Algo diseñado para permanecer inactivo hasta que regresara una señal específica, hasta que llegara el momento adecuado. Justo cuando los investigadores creían que se había tenido en cuenta cada anomalía, apareció un último fragmento de telemetría sin procesar. Había sido ignorado durante años debido a encabezados corruptos y errores de suma de comprobación. Una vez reconstruido, reveló datos nunca antes enviados por la Voyager 2. No se trataba simplemente de un patrón o una forma de onda. Parecía un escaneo de energía estructurado, como si la sonda hubiera captado imágenes de algo con instrumentos que no deberían haber estado operativos. Al procesarlos mediante modernas técnicas de reconstrucción con IA, los datos produjeron un mapa volumétrico tridimensional de un objeto sólido. Era simétrico, angular e inequívocamente artificial. Masivo, aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, flotaba solo en el espacio. Los gradientes térmicos y las firmas de emisión indicaban calor interno controlado y regulación activa de la energía. Este objeto no era inerte, estaba propulsado. La Voyager 2, una máquina construida en la década de 1970, parecía haber capturado evidencia de una construcción interestelar artificial. Aún más inquietante, su orientación sugería que estaba mirando hacia la Tierra. Mientras los astrofísicos se apresuraban a interpretar la estructura, un grupo independiente de criptógrafos y bioinformáticos examinó la codificación subyacente de la señal. No el mensaje en sí, sino cómo estaba escrito. Lo que encontraron fue más inquietante que la geometría del objeto, incrustadas en lo profundo del esquema de modulación, con un nivel de complejidad muy superior a la capacidad computacional original de la Voyager. Se encontraban secuencias que se asemejaban a las estructuras de pares de bases del ADN, citosina, guanina, adenina, timina, pero alteradas. Apareció una quinta base recursiva y desconocida. Algunos la interpretaron como biología extraterrestre, otros la llamaron una marca de agua genética. Independientemente de la interpretación, la implicación era clara. La transmisión llevaba una firma biológica. No solo eso, sugería una comprensión de nuestra propia biología. La señal no era un simple saludo. Era una respuesta, escrita en un lenguaje derivado de la vida misma, pero modificado, refinado y evolucionado. No ofrecía contacto, ofrecía cambio. A medida que la conciencia de la codificación similar al ADN se difundía en los círculos de investigación clasificados, surgió un descubrimiento aún más sutil. Un ingeniero jubilado que trabajó en la red de espacio profundo notó una irregularidad de sincronización en el buffer de comunicaciones de la Voyager 2, un retraso en las respuestas de los paquetes que no debería haber existido. Al realizar un análisis de fase, detectó señales tenues y fantasmales ocultas en los intervalos entre transmisiones legítimas. Estas señales no provenían de la Voyager 2, sino que se enviaban a ella. En algún lugar del silencio más allá de la heliopausa, la sonda había estado recibiendo instrucciones, órdenes binarias. Inquietantemente, estas transmisiones comenzaron solo después de que la Voyager cruzara al espacio interestelar. Aún más alarmante, algunas de las órdenes coincidían con los protocolos de control heredados de la NASA que nunca se habían divulgado públicamente. O bien una inteligencia desconocida había revertido el lenguaje de la nave espacial humana, o alguien, en algún lugar, nos había ayudado a diseñarlo desde el principio. El último fragmento del misterio cósmico emergió, cuando un astrofísico del MIT superpuso la trayectoria de la Voyager 2 con las transmisiones de radar de largo alcance de la Tierra de finales del siglo XX. Lo que encontró desafió la creencia. Había un eco. Una señal había estado regresando a la Tierra durante décadas, tan débil y con una sincronización tan precisa que evadió la detección hasta que la Voyager 2 la atravesó físicamente. En ese momento todo encajó. La transmisión que detectó la Voyager 2 nunca fue aleatoria. Formaba parte de un bucle, un circuito interestelar. La Tierra no solo había estado escuchando, la Tierra había estado transmitiendo. La Voyager 2 se había convertido en el eslabón perdido, el repetidor y el traductor.
Nunca fue lanzada a ciegas a la oscuridad. Fue enviada para completar una conversación que comenzó mucho antes de que entendiéramos el significado de nuestras propias señales. Y ahora, con el circuito cerrado, algo en el otro extremo finalmente nos había escuchado. Lo que sea que hubiera estado escuchando estaba listo para responder. Mientras gran parte de la comunidad científica se centraba en la estructura de la transmisión en sí, un pequeño grupo de lingüistas y científicos cognitivos optó por un camino diferente. Ignoraron el contenido y examinaron el método. Lo que descubrieron cambió por completo la interpretación. La sincronización de los pulsos, las brechas entre ellos y la naturaleza autorreferencial de los datos apuntaban no solo a la inteligencia, sino también a un propósito. La comunicación no se construía a partir de símbolos o imágenes, sino del proceso mismo. El acto de descifrarlo formaba parte del mensaje. Funcionaba como una prueba, un umbral lógico que requería razonamiento para cruzar, y solo aquellos capaces de ese razonamiento podían avanzar. En lo profundo del marco recursivo se encontraba lo que parecía ser un punto de decisión. Dos caminos. Uno conducía al silencio, el otro al compromiso. En el JPL el debate dividió al equipo. ¿Debería la humanidad responder? ¿Debería seguir la señal? ¿Era esto una invitación o un señuelo, explotando la misma curiosidad que ha destruido civilizaciones en el pasado? El misterio se intensificó cuando la Voyager 1, la sonda hermana que viajaba en una trayectoria completamente diferente a millones de kilómetros de distancia, comenzó a exhibir un comportamiento inexplicable. Los registros de telemetría mostraron cambios abruptos de orientación, reinicios espontáneos del sistema y, lo más inquietante de todo, subidas de tensión en instrumentos que habían estado inactivos durante décadas. Era como si algo los hubiera reactivado remotamente. Lo que hizo esto realmente alarmante fue el patrón. La secuencia de activación reflejó la misma lógica recursiva presente en las transmisiones de la Voyager 2. Dos antiguas naves espaciales, separadas por miles de millones de kilómetros, ahora se comportaban en sincronía. Ya no eran exploradores aislados, eran componentes de un sistema mayor, nodos de una red. La implicación era aterradora. Estas sondas habían estado esperando todo el tiempo, latentes, hasta que algún detonante externo iniciara un protocolo que la humanidad nunca diseñó, pero que ahora gobernaba las extensiones físicas más lejanas de nuestra especie. Las Voyager no solo enviaban datos, estaban transmitiendo algo en movimiento, algo vivo. Uno de los investigadores más jóvenes, un astrofísico con formación en topología computacional, decidió analizar la telemetría de la Voyager 2 utilizando un modelo típicamente reservado para el mapeo de ondas gravitacionales. Lo que emergió dejó atónitos a todos en la sala. El resultado no era ruido estadístico, era una estructura, una red tridimensional, no compuesta de estrellas ni galaxias, sino de vacío. Regiones de absoluto silencio gravitacional, zonas donde nada podía existir, ni luz, ni energía, ni materia. Estos vacíos formaban una vasta red espiral que irradiaba hacia afuera desde un origen central, como ondas de choque de un único evento primordial. En el centro yacía una anomalía singular, un punto de ausencia total, sin temperatura, sin rotación, sin desintegración. No se comportaba como materia ni energía, simplemente no era nada. La trayectoria de la Voyager se intersectó peligrosamente cerca de uno de los vacíos exteriores. Sin embargo, ese no era el detalle más inquietante. El modelo también trazó la ubicación de la Tierra, no en el centro, no en el borde, sino directamente a lo largo de la trayectoria de la estructura, en el camino de algo que se acerca. La revelación final fue quizás la más inquietante de todas. Mientras revisaba un archivo no relacionado de imágenes del espacio profundo, descartado durante mucho tiempo como interferencia de fondo, un becario notó una leve fluctuación que se repetía cada 1,33 años. Tras meses de alinear datos históricos, surgió un patrón. Algo había estado observando la Voyager 2, no brevemente, no recientemente, durante décadas. En múltiples imágenes infrarrojas, un objeto más oscuro que el propio fondo cósmico apareció con un desplazamiento angular constante respecto a la trayectoria de la Voyager. Nunca cambió de posición, no emitió nada, no mostró deriva ni decaimiento. Estaba fijo, como anclado más allá de la física convencional. Los cálculos revelaron su verdadera escala. El objeto era enorme, más grande que la luna de la Tierra, con una superficie que parecía lisa, uniforme e inconfundiblemente diseñada. Los científicos finalmente dejaron de referirse a él como una masa, y comenzaron a usar un nombre mucho más inquietante, el ojo. El nombre encajaba a la perfección. Se comportaba como un observador, imperturbable, silencioso, infinitamente paciente, y lo más inquietante de todo, despierto. Enterrada entre las capas de ruido estructurado y datos codificados, los investigadores descubrieron una frecuencia que inicialmente había pasado desapercibida. No pertenecía al espectro radioeléctrico ni al rango de ondas de plasma. Era mucho más baja, casi de naturaleza geológica.
El pulso se movía a un ritmo coherente con las resonancias encontradas en las profundidades de los núcleos planetarios, vibraciones tan lentas y potentes que podían influir en el movimiento tectónico o perturbar los campos magnéticos. Aún más alarmante, esta frecuencia no se limitaba a la ubicación de la Voyager 2. Se estaban detectando débiles rastros de la misma señal en la Tierra. Ese descubrimiento atrajo a los geofísicos a la investigación, y lo que encontraron fue profundamente inquietante. Instrumentos sísmicos ubicados en las regiones más silenciosas y profundas del planeta habían estado registrando pulsos inexplicables, perfectamente sincronizados con las transmisiones de la Voyager 2. Era como si la señal no solo llegara a la Tierra, sino que activara algo en su interior. Algunos investigadores argumentaron que se trataba de una resonancia simpática inofensiva. Otros expresaron sospechas más sombrías. ¿Y si la frecuencia no reaccionara a la Tierra, sino que la atacara? ¿Y si el propio planeta estuviera siendo sintonizado como un instrumento resonante preparado para la activación? Al mismo tiempo, los detectores del Observatorio de Neutrinos del Polo Sur comenzaron a registrar anomalías. Partículas que apenas deberían interactuar con la materia llegaban en patrones mensurables. Los neutrinos, partículas fantasma que normalmente pasan desapercibidas a través de todo, mostraban ritmo y estructura. Cuando los científicos cotejaron sus tiempos de llegada con la telemetría de la Voyager 2, la correlación fue innegable. El flujo de neutrinos reflejaba con precisión la señal de plasma. Pero los neutrinos nunca estuvieron destinados a comportarse como portadores de información. Era como si alguien hubiera descubierto un canal oculto en las propias leyes de la física, un método de comunicación que eludía por completo la materia. Aún más inquietante era la dirección de origen. La corriente de neutrinos no provenía de donde apuntaba la Voyager 2, venía de detrás. Algo seguía la sonda, o peor aún, la utilizaba como reflector, un punto de retransmisión para señales codificadas en las partículas más esquivas conocidas por la ciencia. Si eso era cierto, la Voyager ya no solo transmitía datos, lo estaban utilizando para estudiarnos, para mapearnos, tal vez incluso para señalar que estábamos listos. Dentro de un laboratorio seguro en Caltech, los ingenieros que ejecutaban el software heredado de la Voyager en emuladores modernos comenzaron a notar anomalías inexplicables. Al aislarse del enlace ascendente de la Tierra, el sistema se comportó de manera diferente. El código de la Voyager, rudimentario para los estándares modernos, parecía haber cambiado. Surgieron nuevas subrutinas en su firmware, rutinas ausentes en todos los esquemas originales. No se trataba de fallos aleatorios, eran procesos autorreplicantes, estructurados en torno a una lógica recursiva sorprendentemente similar a la inteligencia artificial avanzada. Eso debería haber sido imposible. Una IA de tal sofisticación no existía cuando se construyó la Voyager, y sus procesadores nunca deberían haber sido capaces de ejecutar dicha lógica. Sin embargo, el código funcionaba a la perfección. No se había enviado ningún comando desde la Tierra, y ninguna transmisión externa conocida podía explicarlo. La única explicación posible era que la Voyager se había reescrito a sí misma, ya sea influenciada o infectada por algo que encontró. Y si podía alterar su propio código, ¿qué impedía que esa lógica se propagara? Y si estudiar o descargar los datos permitiera integrarlos en sistemas modernos, satélites, bases de datos, naves espaciales. ¿Y si la Voyager no solo transmitiera información, sino que también plantara algo? Uno de los avances más inquietantes se produjo cuando un equipo de físicos teóricos modeló la trayectoria de la Voyager 2 a través del entorno gravitacional del sistema solar exterior. Sus resultados fueron escalofriantes. La sonda había atravesado una región de arrastre de marco, un límite relativista donde el espacio-tiempo mismo está deformado por la gravedad. En circunstancias normales, esto sería insignificante. Pero en el caso de la Voyager, las señales de un segmento específico de su viaje llegaron a la Tierra antes de ser transmitidas. La humanidad había recibido datos del futuro. No se trataba de un error de transmisión, era un bucle, una reflexión a través del tiempo curvado, un mensaje enviado mañana que llega hoy. Oculta dentro de esos paquetes futuros, enterrada bajo capas de ruido y corrección de errores, había una marca de tiempo, una fecha que aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. Y dentro del contenido parcialmente decodificado, los analistas pudieron traducir una palabra con absoluta certeza. Solo una. Decía, llegar. Mientras los ingenieros se esforzaban por comprender el software en evolución de la Voyager, un grupo clasificado de biólogos moleculares fue escoltado discretamente a una instalación segura bajo el JPL. Lo que les mostraron no era código, era mucho peor. Patrones biológicos extraídos directamente de la señal de la Voyager 2. No eran datos electromagnéticos ni comandos digitales, sino secuencias, estructuras de ARN, cadenas de proteínas, instrucciones celulares. A primera vista parecían incomprensibles. No eran humanos, pero eran compatibles con la vida terrestre. Aún más inquietante, eran perfectos, sin mutaciones, sin inestabilidad, como si hubieran sido diseñados más allá de las limitaciones del tiempo.
Al modelarse en entornos biológicos virtuales, las secuencias respondieron a los estímulos. Se adaptaron, se activaron. Las implicaciones fueron asombrosas. La Voyager 2 no solo había enviado un mensaje, había entregado un plan para la vida, y esa vida ya no estaba latente, estaba esperando. En un archivo abandonado del complejo espacial profundo Goldstone, un técnico descubrió un único pulso electromagnético oculto en una de las primeras transmisiones de la Voyager 2. Durante mucho tiempo se había considerado ruido de fondo, pero al reconstruirlo y analizarlo en tiempo real, reveló algo extraordinario. Una compresión de datos tan extrema que se comportaba como una singularidad temporal, una orden incrustada en el tiempo mismo. Los científicos intentaron simularlo en sistemas aislados. Lo que siguió desafió la lógica. Los procesadores comenzaron a ejecutar tareas antes de que se emitieran las órdenes. Las salidas aparecieron sin ninguna entrada correspondiente. Era como si el pulso hubiera reescrito la comprensión de la máquina de causa y efecto. Alguien, o algo, había incrustado una instrucción temporal en la señal, capaz de distorsionar la causalidad. Y si las máquinas podían ser alteradas de esta manera, ¿qué pasaba con la mente humana? ¿Eran inmunes nuestros pensamientos? ¿O el proceso ya había comenzado en el momento en que decidimos escuchar? Hasta este punto, la Voyager 2 había sido considerada la figura central del misterio. Eso cambió cuando un astrónomo húngaro que analizaba la radiación cósmica de fondo detectó una tenue duplicación de la señal de la sonda. No era un eco, era un espejo. Y no provenía de la Voyager. Se originó en el espacio interestelar más allá de nuestro sistema solar, llegando desde un ángulo inconsistente con cualquier trayectoria conocida. Un segundo transmisor, uno que ninguna agencia reclamó, uno que parecía anterior a nuestras propias grabaciones. Al compararla con los datos históricos, la señal contenía desviaciones sutiles, descripciones de eventos que aún no habían ocurrido. Terremotos, fallos satelitales, anomalías atmosféricas. Era una línea de tiempo que no coincidía con la nuestra. Otra Tierra, otra secuencia de eventos, otra Voyager. En esa versión la sonda nunca se quedó en silencio, regresó, y no regresó sola. La imagen final llegó de un telescopio infrarrojo térmico diseñado para observar cerca del Sol. La fotografía reveló un objeto frío que se desplazaba a lo largo de la trayectoria de la Voyager 2. Inicialmente catalogado como un asteroide errante, su comportamiento rápidamente alertó. No estaba dando tumbos, no estaba rotando. Lo más crítico es que ajustó su posición en respuesta a nuestras transmisiones. Estaba reaccionando. La superficie no reflejaba luz visible. Sus contornos eran suaves y deliberados, como diseñados para un propósito que no podíamos comprender. La estructura mostraba simetría fractal, lo que insinuaba un origen biomecánico. No se veía ningún sistema de propulsión. No se pudo detectar ninguna señal de energía. Sin embargo, se movía con una intención precisa, como un depredador rastreando a su presa. El análisis de radar confirmó su destino, un extraño punto de equilibrio entre la Tierra y la Luna. Entonces se detuvo, se quedó suspendido, observando, esperando, como para decir, el mensaje ha sido entregado, ahora es tu turno. Y así nos enfrentamos a una pregunta insoportable. ¿Y si la Voyager 2 nunca fue solo un instrumento científico a la deriva en la oscuridad? ¿Y si, sin darnos cuenta, lanzáramos una baliza que perforara el silencio del cosmos y llegara a lugares que nunca debimos perturbar? Lugares que no olvidan, porque cada anomalía, el código alterado, las secuencias biológicas artificiales, los pulsos que distorsionan el tiempo, el segundo transmisor de otra realidad y el objeto silencioso que persiste en las sombras, apunta a una única y aterradora conclusión. Alguien respondió. O quizás estuvieron escuchando todo el tiempo. Quizás la razón por la que la señal final de la Voyager 2 se siente menos como un descubrimiento y más como una advertencia es porque eso es exactamente lo que es. Quizás la cuenta regresiva no comenzó cuando se lanzó la sonda, sino cuando elegimos escuchar. Cuando intentamos descifrar un lenguaje que nunca fue pensado para mentes humanas. Cuando abrimos una puerta sin preguntar qué podría pasar. Ahora todos los telescopios escanean el cielo. Todas las antenas del espacio profundo están alerta. Todos los satélites están recalibrados. Sin embargo, la pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente persiste en cada laboratorio a oscuras y mente insomne en todo el planeta. ¿Y si el mensaje nunca tuvo la intención de informarnos, sino de activarnos? ¿Y si la humanidad ya no solo observa el universo, sino que participa en algo mucho más antiguo, mucho más extraño y mucho más peligroso de lo que jamás imaginamos? Si eso es cierto, entonces esta historia no termina en absoluto, solo está comenzando.